Segundo bloque de 24 Córdoba, lo decíamos, le dedicamos siempre el segundo bloque a la entrevista principal de nuestro programa y obviamente a un día de la marcha, la nueva convocatoria, Ni Una Menos, en todo el país. Hemos invitado a Maru Acosta del colectivo Ni Una Menos, hermana de Paula. Maru, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, estamos la con verdad todos que es los importante preparativos que estés por aquí. Muchas gracias, gracias. Con todos los preparativos para la gran marcha de mañana y bueno, viniendo acá a invitarlos a todos y a todas a que se sumen y participen mañana a las 17 en Colón y Cañada. Cuando presentaba el bloque, decía que íbamos a hablar con vos, bueno, repasando algunos de los números, uno no lo quiere trasladar a números, pero la verdad que son escalofriantes y siguen siendo paralizadores. En algún caso, no digo que no se tenga, digamos, no se hayan hecho iniciativas, pero la verdad que una mujer, por ejemplo, en 2015, muerta cada 30 horas por la violencia machista, y decía de aquella convocatoria grande del año pasado, bueno, tenemos que volver a marchar. Marchamos porque se consiguieron grandes logros o volver a decir este grito para el Ni Una Menos, otra vez basta porque es algo que no frena. Bueno, ¿cómo lo a los vos en este año que transcurrió de aquella marcha? Creo que el balance del Ni Una Menos fue claramente un antes y un después en cuanto a cómo miraba la sociedad la violencia de género, ¿no? Hace no muy poco tiempo hablábamos de crímenes pasionales, de quién era la culpa, de qué habrán hecho para que sucedan estas cosas, y estas justificaciones creo que se van acallando cada vez más y entendemos que estamos hablando de una problemática social que tiene distintos orígenes y que este tipo de violencia, la violencia de género, no es algo que sea puramente de lo privado, ¿no? Porque antes se lo encerraba mucho también, en ese sentido, sí. Y ahora se ha entendido que en realidad lo que le pasa a uno en casa le sucede a muchas mujeres por igual, a muchas familias por igual, y que por ende necesitamos una respuesta colectiva para darle solución. Creo que en la gente, en la cabeza de la gente, la palabra femicidio, hablar de violencia de género, ha habido un cambio, ha habido un avance en cuanto a entender de qué estamos hablando. El problema ha sido que lamentablemente nuestras instituciones no han estado en la altura para responder a ese avance en la conciencia, entender, porque cuando uno comprende la violencia, la puede detectar y entonces si la detecta pide ayuda. Y al momento de pedir ayuda y querer salir de esos círculos de violencia que se arman con la violencia de género, es muy difícil encontrar hoy el resguardo por parte del Estado, ¿no? En cuanto a la protección, la prevención y sobre todo las medidas más sencillas para dar esos pasos hacia adelante y poder romper los vínculos de violencia. Bueno, vos decís, y por ahí siempre cuando hablamos de violencia machista, la mayoría de las veces, cuando relatamos o hablamos de los femicidios, estamos en el extremo. En la punta faceta. Claro, en la faceta final, en la más grave, pero también hay comportamientos a nivel social, a nivel mediático, también, digo, la autocrítica la tenemos que hacer todos, a nivel mediático, a nivel de instituciones, a nivel educativo. A mí me parece que las prácticas todavía diarias no nos calan, digamos, este Ni Una Menos. Esto de hablar de la violencia machista todavía en la práctica diaria, en la práctica laboral, en la educativa, todavía cuesta. Por supuesto, ¿no? Pero porque es un sistema que hemos venido arrastrando, este machismo, es todo un sistema cultural que venimos arrastrando hace muchísimos años y romperlo no es de un día para el otro. Estos cuestionamientos que vos decís, de verlo en lo laboral, de verlo en la casa con distintas cosas que uno naturaliza, comenzar a cuestionarlas ya habla de que hay un cambio, un switch distinto que se prendió dentro de la cabeza de la gente. Por eso la necesidad de volver a hacer estas movilizaciones, para decir basta de violencia de género, basta de femicidios, exigir las medidas concretas, pero sobre todo que se siga concientizando de qué es, porque a veces, supongamos para hacerlo de una manera, nosotros hacemos muchos talleres con chicos de las escuelas secundarias y les explicamos que los celos, el control de las redes sociales, por ejemplo, no son cosas que tienen que verse como naturales de una pareja. Y eso es muy difícil de arrancarlo de la cabeza de la gente, porque son las formas en las que nos han dicho que son las formas de demostrar amor. Claro. Y esos son los orígenes de cómo se hace este sentido de propiedad que origina la violencia. De vos sos mío, entonces me perteneces y tenés que actuar de acuerdo a lo que yo opino o digo. Que son muchos de los casos en donde se originan las
las facetas más duras de la violencia de género, como es el abuso y el femicidio, ¿no? Y ya comenzarlo a cuestionar hace que tengamos que revertirlo, que tenemos que desarmarlo y poder cambiarlo, pero no es sencillo ni fácil. Por eso creo que hay una palabra que no se usa mucho hoy a nivel de las instituciones y a nivel de la sociedad, que es la prevención. La prevención es fundamental para los casos de violencia. Hablar claramente de qué decimos cuando decimos violencia física, psicológica, económica, institucional, son los puntos a los que tenemos que llegar para que podamos enfrentar y frenar esa violencia. Obviamente no va a ser de un día para el otro. Nosotros, por ejemplo, planteamos también la exigencia en esta marcha, en lo que vamos a exigir es que se declare la emergencia en violencia de género. ¿Qué implica esa emergencia? La emergencia implica así presupuesto, a plata, a nivel nacional se a pide nivel provincial estamos nivel, exigiendo, pero claro. a nivel nacional también se exige. A nivel provincial para empezar a paliar la situación de ahora ya aquí en Córdoba, pero es básicamente, en líneas resumidas, plata destinada a la asistencia y prevención de los casos de violencia. ¿Asistencia en qué sentido? Hoy tenemos un polo de la mujer donde el personal es insuficiente para la cantidad de casos. Y si vivís en San Francisco, en Cosquín, no sé, en Cruz del Eje, te tenés que venir a hacer atender a Córdoba Capital o al refugio que está en Córdoba Capital si necesitas. Eso es gravísimo porque el femicidio es totalmente indiscriminado en cuanto a localidades, no está situado en un punto fijo. Entonces, por eso pedimos asistencia en cada una de las localidades para evitar ese traslado, porque muchas veces la persona que sufre violencia, la mujer, también tiene sus hijos y se tendría que venir con ellos hasta acá. Es todo un problema y todo también algo desmoralizante, digamos, desde salir de tu propio lugar, siendo que la otra persona debería ser quien deba responder ante la violencia que está ejerciendo, ¿no? Entonces, la ley de emergencia pide eso, que haya lugares de asistencia, refugios, planes de inserción laboral para romper el vínculo económico, capacitación a los funcionarios públicos, que eso es sumamente importante. Hoy todavía tenemos casos de lugares donde no se toma la denuncia porque no quieren, básicamente, claro. O, no sé, jueces que no quieren aplicar el agravante de femicidio porque no lo consideran así, porque no hay un debate de cómo aplicar el agravante de femicidio, por ejemplo, como es en el caso nuestro, que está pendiente todavía por lo de mi hermana Elizarralde, y creo que esas cosas son básicas para poder continuar con eso. Ni hablar porque no tenemos ni siquiera un registro. Tocaste otra institución interesante, la justicia también. Bueno, y ese es uno de los principales también puntos a reclamar en la marcha de mañana, la justicia, ¿no? Nosotros el año pasado logramos 18 condenas a femicidas, donde solamente en 6 se aplicó el agravante de femicidio. Solamente en 6. Solamente en 6. Y eran juicios que venían con más de 3 años de demora. Entonces, salvo el nuestro, ¿no? Y un par más que avanzaron rápido a raíz de estas movilizaciones. Y creo que por eso es importante volver a la calle. Pero también lo que hay que destacar es que nosotros ayer como provincia dimos un paso importante que fue adherir a la Ley Nacional de Protección Integral a la Mujer. Te freno ahí un toquecito, vamos a ver lo que decían ayer algunos legisladores y después hablamos sobre lo que implica la adhesión a esta ley y sus consecuencias en la provincia. Lo vemos. Tenemos problemas de violencia en la sociedad argentina y de todo tipo. ¿Qué estamos haciendo en la sociedad argentina? Violencia contra los niños, estamos trabajando por un lado la violencia contra los niños. Tenemos violencia contra la mujer, estamos tratando por otro lado la violencia contra la mujer. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy pidiendo es un tratamiento integral del problema de la violencia. Leyes hay, Rolete, lo que no hay es plata. Entonces las leyes no están reglamentadas, ni la nacional ni la provincial en muchos artículos. No se pone un mango, el resultado es que no hay casa refugios, que no hay programas. Entonces el resultado es que terminamos teniendo un agravamiento de la situación con todas las leyes. Hemos logrado una conquista importante porque este fue uno de los reclamos de la marcha del Ni Una Menos del año pasado y que viene siendo un trabajo constante porque Córdoba no había adherido a la provincia y más a la ley. Y más allá de algunas disquisiciones técnicas, teóricas que tienen que ver si corresponde o no corresponde, nosotros entendemos que esto es un punto de inflexión y que debe ser tomado como un punto de partida, no como un punto de llegada, ¿no? A partir de la adhesión de Córdoba a esta ley nacional, el desafío pasa básicamente por implementar políticas públicas transversales que nos permitan avanzar en esta lucha contra la violencia de género. Ahí veíamos lo que pasaba ayer en la legislatura. Una impresión personal más allá de que son importantes y como dice la legisladora es un punto de partida, pero para esta fecha también el año pasado se sancionaba la constitución de una comisión
no puedo decir que haya trabajado mucho esa comisión o que se conozcan algunos resultados de una comisión para trabajar sobre la violencia de género. Nuevamente, 2 días antes de algo significativo como es la convocatoria, se hace una adhesión a la ley. Bueno, Sí, es importante, digamos, que se adhiera la provincia a la ley nacional. ¿Qué puede implicar esto? son medidas para hacer y no hacer al mismo tiempo, digamos. Es importante la adhesión a la ley nacional en cuanto al reconocimiento de otros tipos de violencias que amplían la gama que reconocía la ley provincial. Para explicarlo en pasos básicos, la ley provincial de Córdoba contra la violencia familiar reconoce la violencia dentro del ámbito de la familia solamente, no por ejemplo en el laboral, no en el ámbito público, y tampoco la reconoce por fuera de la familia. O sea, una mujer que sufre un ataque en la calle, por ejemplo, no sería violencia. No sería Claro. violencia familiar, por ejemplo, y no podría llegar a hacer la denuncia en violencia familiar técnicamente. En la realidad sí se hace de esa manera. Pero tampoco, por ejemplo, la violencia económica, como en el caso de mi hermana, la violencia del tipo institucional puede ser denunciada aplicando solamente la ley provincial. Entonces la ley nacional abre ese espectro en cuanto a los ámbitos y los tipos de violencia que reconoce. El problema es haber adherido en forma parcial a esta ley, porque no toca una de las instituciones que más cuestionada es en este caso, que es la judicial, la parte procedimental. Entonces, al no cuestionar, al no llegar a ese punto, no va a haber cambios dentro de la justicia, y la justicia es la que está actuando lenta, la justicia es la que no otorga los botones antipánico, que si bien son una medida que debería ser complementada con otras, es una de las herramientas que contamos hoy. No aplica, por ejemplo, todavía el monitoreo electrónico hacia las personas que tienen restricción, y por lo que vimos en los anuncios que se van haciendo también de manera bastante oportuna en estas semanas, no tienen intenciones de aplicarlo pronto. Se habló de la llegada de las pulseras duales a Córdoba, lo Claro. anunció una funcionaria nacional, Nacional. no dio plazos, dijo que probablemente Córdoba fuera la primera experiencia piloto que se hiciera. Claro. Es un avance, es Pero algo el problema bueno. fue, en la presentación, las palabras exactas que usó fueron para casos graves en donde corresponda la prisión, Exacto. prácticamente dictar una prisión preventiva. No sirve ya en esos casos, se tiene que ser al momento para prevenir llegar a ese punto, digamos. ¿Cuántas Sí, denuncias? estás en un punto extremo. ¿Quién determina la gravedad y cuántas denuncias va a tener que hacer una mujer para acceder a eso, digamos? Estamos en la misma, digamos, entre un botón y la pulsera. Realmente si lo van a aplicar así, no va a tener otro resultado muy distinto al del botón antipánico. Hacen falta medidas integrales y abocadas a la raíz del problema, ¿no? Y la raíz del problema es que hoy, si una mujer va a realizar una denuncia porque sufre violencia de género, hay desamparo. Y el desamparo significa que del otro lado no hay una respuesta. Se dictan restricciones como si fueran facturas de teléfono y mirá si la cumplís, digamos, sería al hoy por hoy. Entonces, Y yendo un esta poquito, ley, digo, yendo un poquito para atrás, Sí. porque más de una mujer me ha comentado Que lo no que decía toman. recién, violencia económica. Las denuncias por falta de cuota alimentaria, la posibilidad de que la expareja le pase los fondos para la manutención de los hijos. Bueno, en ese caso de denuncias, digo, no hay poco y nada de prácticamente asistencia. nada. Son creo 3 meses en tribunales de familia que ni siquiera está comunicado con los tribunales donde hacemos las denuncias penales. Entonces las causas nunca se cruzan. Y tampoco resurge, digamos, en la violencia económica del más allá, por ejemplo, entre los hijos, sino la violencia económica de quien cobra y no te pasa dinero y vos tenés que estar rogando para que te dé plata para tomar un colectivo, por ejemplo. Que esos también son formas de violencia económica que a veces uno las naturaliza. Y en eso no existe. Y para separar eso, para poder que rompan ese vínculo una vez que notan que ya no pueden seguir con esa relación y que uno de los dos se quiere separar, no hay planes de inserción laboral, de capacitación a nivel masivo que puedan llevar a la inserción laboral de la persona. Digo, estamos en una etapa de una economía bastante floja y donde un microemprendimiento de hacer collares y cosas manuales no está rindiendo para poder vivir todo el mes. Es una realidad y eso es lo que se está dictando hoy desde la provincia. Entonces, es insuficiente. Las leyes son un avance y haber adherido a la ley nacional es un avance porque era lo que reclamábamos el año pasado y creo que se ha escuchado esa voz. Pero lamentablemente sin plata, las leyes sin plata no sirven, es así de sencillo. Una declaración la de aplicación principios, concreta, digamos. una declaración de principios nos va a servir para los casos en donde la justicia no llegó, para los casos en donde ya tenemos que lamentar la muerte y lo argumentamos en un juicio, como nos pasó a nosotros. Para ese sentido sí nos sirve mucho, pero para la realidad de hoy, donde tenemos que evitar que sigan sucediéndose estas muertes, evitar los femicidios, porque se puede hacer, es en realidad
poco y nada. Y por eso nosotros seguimos exigiendo la emergencia en violencia de género. Y emergencia como en todos los ámbitos que lo hemos escuchado en la Nación, emergencia agropecuaria, emergencia de esto, emergencia del otro, significa presupuesto, significa plata para que podamos transformar las cosas. Entonces, creo que con esa voz de la ley de emergencia ya, para que no haya ni una menos, es lo que tenemos que reclamar mañana en la calle cuando salgamos a marchar, porque hace falta que se tomen medidas integrales y hace falta que sigamos levantando la voz contra la violencia de género. Así que la invitación es extensible a todos, no es un problema solamente de mujeres. Bueno, cuando fue una interesante mujer... el año pasado cuando veíamos, hicimos una gran cobertura acá en Canal 10, en Ciudad 24, y veíamos muchos chicos jóvenes, muchos adolescentes, hombres grandes, una convocatoria muy amplia y la verdad que nos puso bastante contentos a todos. Creo que hay que seguir, porque todavía cuando uno habla de estas problemáticas, hace poquito nada más asistí a una charla en donde se hablaba de nuevas masculinidades y uno decía nuevas masculinidades y el 20% de los hombres de la gente del auditorio eran hombres, ¿no? Entonces vos decís, bueno, hay que involucrarse más. Exactamente. Mañana, Colón y Cañada. Colón y Cañada, 17 horas, vamos a marchar hasta la ex Plaza Vélez Sarsfield, donde va también a haber un festival con Paola Bernal y las Tranqui Panqui, así que esperamos a todos que se puedan sumar en esa movilización para que gritemos fuerte ni una menos. Y mañana y todos los días y replicarlo en el ámbito de cada uno, en el trabajo, en la escuela. Así es, seguir involucrándonos, ¿no? para poder concretarlo y que deje de ser una consigna para que pase a ser la realidad. Manu, muchísimas gracias por la visita. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.